Hinaya tata Ramiro, Guatemanta, Kay Tukuy Noganchi, Sankunawan, Guatemanta, Tinkurinapa, Hinayata Kay Keshwa Simita, Kay Pachanapa, Kay Pikunanga Kashanchi, Tata Ramiruan, Hinayata Sankunawan, Chayamuita Munaiku, Kay redes sociales Nisgawan, Hinapi Kashan Kay YouTube, Hinayata Kashan Facebook, Chaykunawan Kankunapa Huakichisra Kashan Tukuy Songoan, Imachus Kay Miski Simi Kashan, Keshwa Simi Yachagay, Hinayata Kashan Kay nivel básico Nisga. Tumpata Keshwata Amañarizu. Ajinachu Manachu Tata Ramiro. Ajina Janet, gracias. A través de las redes sociales tenemos la posibilidad de compartir experiencias en vivo. En esta oportunidad vamos a presentar un material en la lengua originaria quechua, además dentro de la normalización y la gramática que pertenece a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Pensando en ti, pensando en todos, el trabajo que vamos a presentar va a ser un trabajo en 3 niveles. En un nivel básico, donde vamos a iniciar el día de hoy, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Janet. Ari ajina karishan gankunaman tukuy songoan chayarimuita munayku. Hinamanta kunan punchaypi a ver kunan. Imaginaya kashanki Tata Ramiro sumas punchay. Waleklia Janet, Rari Minata Karisanki. Waleklia Tata Ramiro, sumas punchayga kashan buenos días. ¿Ichari? Ari, Chaykina Kasan. En castellano, buenos días, se dice, y en quechua, alimpunchay. O manchay ni suman, sumas punchay nispa Janet. Ari, ajina kashan, iskaymanta kashani, sumas punchay manchayga alimpunchay. Sumas sukaya y Tata Ramiro. Buenas tardes, Kay Castilla Simipega Noganchis Nirinchis. Buenas tardes, Jesuapita Nirisanchis Alin Sukaya Irinchis. Ari, ajina karishan, sumas chis y Tata Ramiro. Buenas noches, Chayinamanta Napaikurico. Chay saludo en la noche lo realizamos buenas noches. Jesuapita en quechua lo decimos Alin Chisi, Manchaya Ganilla Sumanta Janet Sumach Chisi. Sumach Chisi, Alin Tutayay, Sumach Tutayay Kayantaji. A ver, Uchicanta parlarina, imaginatach parlari punchaita, Uchicanta paikunapis yacharinankupa. A ver, Kutirichimanki Tata Ramiro. Sumach Punchay Tata Ramiro imaginaya. Waleklia Janet, Ranri Mainata Karisanki. Nogapis Walehya Kashani Tata Ramiro. Maimanta Kanki. Noga pagarikorgani hagaikami Villa Hermosa Nislamanta, Niscapcha Hapipi. Yahtamasi Kasanki Nogapis Chayladumanta Kani Ayopaya Nisba Yahtamanta Hinayata Chayga Kashan Charaway, Ullakta Hinayata Tunapaiku y Tukuy Ayopaya. Ñosqa Chaymanta Noganchis Hapamunchis Kaimiski Keshwasimita, Ichari. Are, Masca Uyaririmusawan Kichisha, Agaikami, Villahermosa, Chay Centro Minero Nisumanchu, Chayman, Chayapimanta Nogai Kukaiko, Janepi Seman Casga, Kunan, Gankunawan, Zexirisunchis, Tumbata Mañarisunchis, y Mainatata Keshua Miskis y Maininchista, Apayacharinchis Apaponchay. Pero Pisimanta Pisi Janet, Javarispaga, Javariscanchis Maginaga, Tumpa, Chincapuspaña Mincarisan. Ari Keshwasimi Yaki Pikashan, ya de a poco va perdiendo nuestro quechua. Quizá nuestros abuelos, nuestros papás ya no hablan a sus hijos en quechua, ¿no? Muchas veces el niño o el estudiante, el jovencito, tiene vergüenza de su idioma, pero les doy un consejo: jamás tengan vergüenza de la cultura que nosotros llevamos, del quechua, que es tan dulce, tan amable. Nuestro quechua no es frío. El quechua se caracteriza por ser cariñoso, por ser amable. Entonces no hay que tener vergüenza, más al contrario, hay que hacer conocer lo que es nuestra riqueza cultural. Agina Janet, Mai Chica Zuna Kuna, Baikuna Kepamanya Sages Pacarisan, Quechua Rimainchistaga, Maraña Yarin Cuñachu, Ñaupatay Mainatata, Ñaupagma Apahkanji Chaimikunanchekta, Maraña Chaihankata Muteta, Chaik Ispiña Niscatara, Baigunami Kuitaps Monancuñachu, Baigunaga Kai Yurahkanka. Y su mancho chay sunama zik chakohlanya chay bolito al proaster dispanisuma Janet chay yatani mi kuitapis munanku pero no ganchista ni warganchisa chay hatun tatas ninchisa
pisimanta pisi paya kapunara kasan amanimay kahongankichu chay miski para inistani warganchis Janet. Ari chaytaqa noqanchis manta peqanchis hinallataq chay rayku noqanchisqa kay qhechwa simitaqa riqsichiyta munanchis. Amaña sayk'uchinachu runata tata Ramiro hinallataq kunanqa yacharichina kachun imaynataq kay napaykuna hinallataq karishan kay consonantes ninchis Castilla simipi sanampakunayi chantaqa riqsirisunchik chay suti rantiykunata riqsirisunchik Castilla simipi ninchis pronombres personales nisqata chayta kunan punchaypi uchikanta rimarisunchis riqsirisunchis tukuy qankunawan. Así es, Janet, vamos a iniciar con el primer nivel, que está preparado netamente con unos aprendizajes básicos. Esto está dirigido para toda persona, los que trabajan en las instituciones, en las unidades educativas y para todos quienes quieran aprender. Por eso estamos diferenciando un aprendizaje básico. En esta grabación lo vamos a realizar, posteriormente un aprendizaje o un nivel intermedio y finalizando un nivel avanzado, y con eso estaríamos concluyendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esto, lo que llamamos nivel básico de un aprendizaje netamente ya básico, como su nombre le indica, Janet. Hinamanta Kashan, así es, Tata Ramiro, ahí tenemos ya los saludos. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿no? Alimpunchay sería buenos días. ¿Cuántos tal vez se están preguntando? Ahí en la escritura nos dice Alimpunchau. Se escribe punchau, pero nosotros en la pronunciación vamos a manejar Alimpunchay. Así se lee, pero eso ya significa buenos días. Lo importante es que tenemos que aprender es Alimpunchay, Janet, Castilla Simipita Kasan, buenos días. Buenos días. Y hinayata chay khalgaypega kanman kay yawan, kay yakashan ichari, kaywan, manchayga kallanmanta kay doble B ninchis Castilla Simipi. Maygayanwan piskanman khalgayninpega, ya tian wakin angakunapi. En la escritura, cualquiera de los dos está aceptado. Hay textos que tienen con la doble B y hay textos que tienen con la Y. Entonces, cualquiera de los dos es manejado. El quechua todavía no está así bien trabajado como el castellano, ¿no? Entonces, hay todavía esas variantes también de lugar a otro lugar en la escritura. Por ejemplo, el quechua peruano con el quechua boliviano no es igualito, ¿no? La escritura. Buenas tardes sería Allin Sukayay. Buenas noches sería Allin Tuta. Chay kinsa napaykunata apaygachana tiyan. Qhechwapi nirisaykichis Janeta Castilla Simipi payqa kutirichimomba. Allin Punchay. Ton kutipayasayku Allin Punchay nikun. Buenos días. Allin Sukayay. Buenas tardes. Allin Tuta. Buenas noches. Kunanga kay napaykunata amañarinachik. Amañarita ninchichayqa chay practicaremos ninchichayta. Kaypis wararqayku akirichirqayku chay Allin Punchay yachachik. Yachachikqa nikuymunan yachakuq nikuymunan estudiante. Uranmantaq Allin Punchay umalliq. Chayqa kasan director ninchichayqa. Allin Tuta yachachikqa kasan chay profesor nisqa. Castilla Simipitaq entonces ninchis Allin Punchay yachakuq. Buenos días, estudiantes. Allin Sukayay umalliq. Buenas tardes, director. Allin Tuta yachachiq. Buenas noches, profesor. Chay hinamanta kay napaykunata riqsirispa karerqanchis. Kunanqa ñawpaqman sinallapuni kachun, qanchis chawpun chaykunata chay días de la semana ninchis chayta riqsirisunchis Janet. Ari kaypi kashan qanchis chawpun chaykuna qanchis chaw hamun imaqtinchus punchaykunaqa kashan qanchis. Ichari tenemos 7 días de la semana. Es de ahí que viene qanchis chaw. Por eso ahora vamos a ver cuál es su nombre de cada uno de los días. Por ejemplo, domingo, Imanikuntas Tata Ramiro. Inti chau. Inti chau. Lunes. Quilla chau. Quilla chau. Martes. Ati chau. Miércoles. Goyur chau. Jueves. Illapa chau. Viernes. Chasca chau. Sábado. Cuichi chau. Asimismo también podemos recalcar de dónde viene, ¿no?, este nombre de Inti chau, por ejemplo, domingo. Janet, previo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cuando si vemos o escuchamos en castellano
no hay un significado de dónde vienen. Sin embargo, en quechua, intichao, quillachao, atichao, tiene su significado y están relacionados con los astros Janet. Chay intichao, chay día domingo, intichaga, chay domingo punchaitaga, hamun, maimantanin Janet, hamun. Intimanta, inti, sol. Quillachao, Quillachauga hamun kay. Quillamanta, quillaga tutak anchari nichari, luna ninchaymanta hamun. Castilla se me pega luna. atichao, martes. Martes, martes viene de poder. Icharicha y calpa. Miércoles, hoylurchao. Chaga hamushen kay estrellas nisgamanta, chaska kunamanta. Jueves, illapachao. Illapachauga chay rayo ninchis Castilla simipi chaymanta hamurispa kashallanta. Viernes, chascachao. Chascachauga chay lucero nisga chay k'anchay chayma hamurisha. Sábado, cuychichao. Uychichauga chay arco iris chaypi kashan además kay ganchis llimp'ikuna ichari chaymanta hamurispa karishan kay arco iris nisgamanta. Chahina kachamanta ñawpaqpan zinallapuni kachun riqsirispa Janet kay punchaykunata riqsirinchis kunanqa kay killakunatañataq riqsirillasunmantaq chay los meses del año ninchis chayta. Vamos a recalcar también, igual que en los días de la semana, cuando si vemos o leemos enero, febrero, marzo, abril, no hay un significado de dónde vienen los meses. Sin embargo, en quechua tienen su propio significado. Enero, Janet. Enero kashan hakmi quilla. Hakmi quilla. Hamuntaq chay fiesta grande ninchis chaymanta. Febrero. Febrero kashan hatun pogoy quilla. Hatun pogoy quilla. Hamuntaq chay mes de la producción nisgamanta. Marzo. Marzo kashan pachapogoy quilla. Chayta hamun tiempo de la Pachamama nisgamanta. Abril. Abril ga ariwaki quilla. Chay hamullantaq chay tiempo de la Pachamama nisgamanta. Mayo. Mayoga aymuray quilla. Chayta hamun chay cosecha ninchis chaymanta. Junio. Junio haukaikuski quilla. Chayqa hamun ritos, costumbres ninchis chaymanta Janet. Julio. Julio chagragonakuy quilla. Chayqa hamun chay fiesta del sol nisgamanta. Agosto. Chagrayapuy quilla. Chayqa hamun chay preparación de la tierra nisgamanta. Septiembre. Septiembre kashan kay k'acha quilla tarpuy quilla. Chayta hamun chay siembra nisgamanta. Octubre. Octubre nikun paugarwara quilla. Chayqa hamun chay flores, plantas nisgamanta. Noviembre. Noviembre ga ayamark'ay quilla. Chayqa hamun chay muertos, chay difuntos ninchis chaymanta. Diciembre, chaywan tukuchisunchis. Diciembre ga kashan kapak intiraymi quilla. Chayta hamun chay fiesta grande nispa chaymanta. Chay hinamanta entonces chay killakunata riqsirispa karinchis Janet. De esta manera estamos conociendo los meses del año ya con sus significados de cada una de ellas. Además estamos enfocando en nuestra lengua que es el quechua. Ahora sí pasamos al alfabeto quechua. Ari, tata Ramiro, kutikipanas tumpatang hapeganan kupa. Enero, hatmi, quilla. Febrero, Hatun pogoy quilla. marzo, pachapogoy, quilla. Abril, ariwaki quilla. Mayo, aymuray, quilla. Junio, haukaikuski quilla. Julio, chafragonakuy, quilla. Agosto, chajrayapuy quilla. Septiembre, tarpuy, quilla. Octubre, paugarwara quilla. Noviembre, ayamark'ay, quilla. Diciembre, kapaj intiraymi quilla. Ari, ajina kashan chay quillakuna kay watamanta ichari kashan chunka iskayniyuq quillakuna. Kunanga wastañataq riqsirisunchis, kunan riqsirisunchis sanampa kunata kay qhechwa simipi. Kashallantaq kay sanampa kuna kajinamanta ichari kashan mashka sanampa kunataq tiyan tata Ramiro qhechwa simipi. Kasan iskaychunka pusaqniyuq. Ari, iskaychunka pusaqniyuq ichari. Iskaychunka phishqayuqa kashan sanampakuna. Kinsataqri kashan Kinsataq kasan chay uyaywawan nin, chay vocales ninchis
chay casan Janet. Ari. Castilla Simipin y Yasumanta, que el alfabeto del quechua tiene 28 letras. Chay letras, ninchis chay sanampata, ñawirisummanchu Janet, paigunas van a escribir en copaj. Ari, cabe recalcar que en quechua todas las consonantes se lee con la A. En cambio, en castellano tiene diferentes pronunciaciones, ¿no ve? Por ejemplo, A, B, C, D, E. En cambio, en quechua todo es con la A. Por ejemplo, A, chantaba kashan, Cha, kait oyak kashan, A. cha, I, ja, ka, a, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, a, pa, ga, ka, ja, ra, sa, ta, a, ta, u, wa, ya. ya. Kunan chaymanga yapananchis kashan kay uyaywakunawan chari, aumentamos las vocales, ahí está solamente las consonantes, ahí están las vocales. Chay uyaywakuna kasan chay a, i, u. Chay 15 vocales en su manchu chay yawan kay normalización de lenguas pega paiguna kawarelganku. Chay e, o, nisraga mana kanchu. Parlaillapi chayta kawarisunchis ñawpaq manjanet. Ari, así es, en quechua solo se maneja en la escritura lo que son las vocales débiles, A, I, U. En cambio, en la pronunciación se maneja las 5 vocales, A, E, I, O, U. En la pronunciación, pero en la escritura solamente 3 vocales. El alfabeto quechua, Janet, lo dividiremos en 4 partes. Primeramente los vocales, que vendrían el A, I, U. Luego vendrían las letras simples, las aspiradas y las glotalizadas. Lo dividiremos, lo veremos en 4 partes. Ya estamos conociendo las vocales, que son solamente 3. A, I, U. Chay 15 uyay wawa kunallawan yankarispa kasunchis. Maykunata chay sanampakuna karisan chay sapankuna, chay simples nisunmanchu chayta ñawiriwaq Janet. Kashan, cha, ja, kashallantaq kay ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ga, ra, sa, ta, wa, ya. Anchaykuna kashan chay sapanku kajkuna. Chaymanta qawarispa karillasunta saksirisunchis chay phukuq kunata. Chay sutin imaynatach nirisan phukuq, phukurisunchis. Kaypi kasan chay cha, chaymanta kasan chay ka, chay karkasmanta hamun chay pa, chaymanta chay qa, chaymanta kasan chay ta. Chay phisqa sanampa karisan chay phukuq kuna. Tuqyaqkunatañata saksirichawayku Janet. Ya, kay tuqyaqkunaqa kashallantaq chunka. Ay, pishqa, kay espiritual, pishqa, ¿ya? Tenemos 5 glotalizadas, consonantes glotalizadas. Entre ellas está a, 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 a. Este sonido viene desde la garganta, desde lo más fondo. A. Luego viene a, se pronuncia entre los dientes. A. Son las 5 consonantes explosivas. Las 28 letras tenemos en el alfabeto quechua. Chay jawarinchishña, Janet, chay tawapit agaspa karerganchis, chay vocales nisunmanchu, chay simples ninchis, chay aspiradas y glotalizadas. Kunanga amañarinachej, kay jerkakunaman kina simita mascarina. Ari, kay kunang khelgarizonchik tata Ramiro, a ver, tumpata willarimuanki. A ver. Willarimuanki rimaykunata, chaypita uchikanta khelgarizonchik, ya, sapa sanampao. Vamos a escribir palabras con estas letritas que están ahí. Por ejemplo, ¿qué podemos escribir con la U? Chay ñawpaqpi karisanña chay a nispaqa mascarerganchis auto. Autotas riqsinchis. Chaymanta chay unin uyaywawan chay i, chay unin vocal nisunchis chaywanga mascarerganchis imilla nispa.
kunanga chay nisqawan mascarina Janet. Tapurisa warganki. Qelqarisunman chay uchu nisqata, uchu. Uchu, imata uchu tata. Hayachikunapaq chay wakin locoto ninku wakin tak uchu chay qechua significarisan. Chaymanta hamun chay cha nisqawan. Janet imata qelqariwaq chay cha nisqawan. A ver, chawanga kanman chaki. 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 El pie. Ari. Chaymanta kallantaj chay nisqawan. Ama pongas un punito, chay nisqawan tukuy sanampakuna hapinasqa kasan. Está agarrado siempre con la letra A, todo el abecedario o el alfabeto. Chay nisqawan, qelqarisunman huku. Huku, imata huku. Lechuza ninchi chay hukuta, chay tuta purin chay. Chaymanta kallantaj chay nisqawan. Kawanga kanman katari. Katari, chari víbora. Víbora, manchay llaqtanchik chayllamantat hamun kami nisqay. Kami piskayama. Chaymanta kan la. Chay la nisqawan imatataq qelqariwaq. Lawanga kanman, a ver. Lawa, mikhuna miski, mikhunita lawa. Chaymanta chay ya nisqawanpis qelqarillasunmantaq ya. Llawanga qelqarisunman llama. Llama. Yasa, manchay Yasa. Pesado. Chaymanta kasan ma nisqawan qelqarisunman mikhuy nispapis manchayqa mamay nispapis, ¿sí? Mamay. A ver, mikhuyta churasunchi. Mikhuy. Comer. Chaymanta chay na nisqawan mascarinallataq chaywanga qelqarisunman chay nina nisqatapis, nina. Fuego. Nina nisqata. Chaymanta chay ña nisqawan chimpaman uqnin sinruwanñataq siwaq. Chay ña nisqawanqa ñawpa nispapis churarisunman. Ñawpita. Manchayqa ñawi nispapis. Ñawi churarisunchi. Ñawi churarina, ñawi. Ojo. Chaymanta hamun chay pa. Pawanga kanman, a ver, puka. Ya puka. Limpikunapi. Puka simimilla. Puka simimilla. Chaymanta hamusan chay ga nisqa. Gara, ya. Garapi gantiya koqraqchu kanki Janet manañachu. Manaña, ana hatun mamay tiyaku garapega. Gara es Cuero de oveja. Cuero de oveja. Chaymanta hamun chay ra nisqa. Ra. Rumi, piedra. Chaymanta hamusan chay sa nisqa. Sawan, imatas warisunchis. Simi. Suwa. Suwa Piskayanta. Mas suwa kanachu pe. Ari. Ama suwa, ama yuya, ama qella nisqa. Ama qella nispa Janet. Ahina kanantiyan. No sé, la Llank'asaqta qawanki chayqa usqayta yanapaykunayki tiyan. Suwasaqta ziqhunki chayqa usqayta ayqipunayki tiyan. Hinachu manachu? Ahina kasha, hinata ñawpaqtaqa nirishkanku, hinata yachachiwarqanchik. Tawa. Kunankay tawa, yapis tawa. Chaymanta chay warmi. Mujer. Warmi. Tawaqa karqa 4. Tawa, 4 es. Tawa, warmi. Ya. Tukuyninman chay simples nisuman chayman chayasan. Chay ya. Yunta. Ya. Yunta imata kasan chay yunta nispalla payachan Castilla simipipsi Janet. Ari, ahina ya kashan chayqa llank'anapaji para arar, para realizar el arado con 2 toros. Uqnin diapositiva nisqaman. Ya. Kay Qhawarinallata chay. Pukuqkunawan. Pukurinanchis kayasan. Chulla. Chay karkas churaypi. Chay karkas hamun chaymanta Imataq karkas, Tata Ramiro? Karkatichari, karka. Karkati. Karkati. Chaymanta kasan patu. Patu nikunan grueso nispa. Chaymanta hamun khatu nispa churasunman. Khatu. Zanjanapa. Khatu. Benta. Chaymanta hamun tapa. Nido, tapa. Chaymanta zillasuntaq chay t'uqllaqkunaman, chay glotalizadas ninchis chaykunaman. Ch'uru. Ay. Ch'uru. Chaymanta kasan K'apaningri ninchis. K'apaningri. Kasu. Kasu. Azugado.
A, aquí. aquí, Romper. romper, aquí. Apay, Apay. Olor. olor, apay. Apay, ikaya karisan, ¿sí? Ari. Anta, Anta. anta. Pan. Chaywan tukuchinchis, chay sanampakunap. Amañarinchej, sapauta kalgarinchej. Ari kunanga qhawarisunchik kay reglas de pronunciación de las vocales nisqata imaynatataq parlarikun y chayta qhawarisunchik. Janet, las reglas de pronunciación de las vocales. Voy a decir en castellano y vos en quechua un poquito vas a ir enfocando también, por favor. La letra I. La letra E está en paréntesis. Pronunciación abierta en contacto directo o indirecto con Q. Chay khaninchis, chay khaninchis, manchayga chay khaninchis. Chay kunataga pos velar nispamin apayacharis pakarisanchik. En la escritura no existe la letra E, simplemente la I, pero en contacto directo en la Q, chay pega E ta ñawirinchik. Ari, por ejemplo, qena. Esta palabra se lee qena con E en lo oral y en lo escrito se escribe con la I. ¿Por qué? Porque existe la presencia de la ga. Solamente por eso. Si cuando ustedes escuchen una palabra, por ejemplo, pesco, ¿no? Pesco, ya está con E, pero eso ya me está indicando que yo debo escribir con la ga, ¿no? Pero con la I. Aquí, por ejemplo, dice jepa, se lee jepa, pero se escribe con la I porque en la escritura solo se usan las tres vocales y se pronuncia con la E porque hay la presencia de la ga y su sonido es fuerte, jepa. Si estaría escrito con la K, se leería kipa. Entonces, no es la palabra correcta, es jepa, por eso se escribe con la ga. Aquí hay otro ejemplo que dice eta, ¿no? Eta. Automáticamente igual se pronuncia con la E solo por la presencia de la ga. Ajina Tata Ramiro. Dentro de la paréntesis tenemos la letra I, la vocal I. Pronunciación cesada en ausencia de ga, de ka. Cuando la I está, pero no hay la presencia o ausencia de la posvelar, como decimos, normal nomás se escribe, la I nomás, no se mueve, no se cambia nada, Janet. Así es, por ejemplo, sini, pisi, sini, boca, pisi, poco. Aquí, sikimira, tal como está escrito se lee porque no hay presencia de una ga. Si fuese aquí con la K, sería sequemira. Entonces no es la palabra correcta, sino es sikimira, tal como se escribe. La letra U, ahora en paréntesis está la letra O. Pronunciación abierta en contacto directo o indirecto con las letras posvelares, con la Ga, con la K y con la K. Janet, si en caso hay presencia de la posvelar de la Ga, de la K y de la K, se escribe con la U, pero se lee con la O, Janet. Así es igual que la E, ¿no? Cuando una palabra se pronuncia en castellano con O, por ejemplo, orgo, ¿no? Entonces, automáticamente se escribe con la Ga, orgo. Pero si fuese urku, que no existe esa palabra, sería con la K. Como suena orgo con O, se escribe con la Q. Aquí se leería, imagina ñawiri con Tata Ramiro. Jora con O, porque hay la presencia de la Ga. Kairi. Ogo, porque hay la presencia de la Ga en medio de las dos vocales. Entonces,
Así de esa manera se escribe y se pronuncia en quechua. Hay mayor confusión en el manejo de la ga y de la ka. Y para ayudarles con eso les estamos aclarando eso, ¿no? La escritura y la pronunciación. Ahora la U. Pronunciación cesada en ausencia de las letras posvelares de la ga, a y ka. Aquí no cambia nada, Janet. Sí. Lo que se ve, como alguien dice, se anota. Se anota. Tal como se escribe, se pronuncia, porque no está la ga ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí, usu. Este apóstrofe tenía que estar aquí, hay error de taipeo nada más. Usu. Sería pantorrilla. Suyu. Suyu cuando una ovejita o algún animalito lo aborta lamentablemente a su crita y ahí se dice suyu, ¿no ve? Después chunchu, tal como está, se lee, se pronuncia y se escribe, porque no está presente esta ga. Solo la ga hace cambiar a la e y a la o, nada más. Eso es la aclaración de esta diapositiva sobre la regla de pronunciación de las vocales. Reiteramos, la vocal A, la I y la U simplemente de acuerdo a la normalización se maneja. La letra E y la O, las dos ambas vocales, simplemente en pronunciación se maneja. Ahina kaya. Kunanga kawarisun kai quechua rimaikuna. La estructura gramatical del quechua, cómo se escribe en quechua las oraciones. Y hemos conocido los saludos, hemos conocido los consonantes. Ahora vamos a conocer el orden de la escritura en el quechua. Así es, Janet, la estructura del quechua es diferente que al castellano. En castellano tenemos, abajo tenemos un ejemplo, mi mamá cocina comida. Mi mamá sería sujeto, cocina, al medio está el verbo, el objeto o el predicado está al final. En cambio, en quechua es diferente la estructura, Janet. Ahina kashan, kai quechua simipiga ñaupastaga kan nantian sujeto. Chaupipitas kashan objeto. Jepanpitas kashan verbo. Entonces, en castellano decimos, en la estructura del quechua, primero es el sujeto, objeto y verbo, como en este caso, mamay, mi mamá, mi kunata, comida, ¿no? Waikun, cocina. Lo interesante es que el quechua, hay algunos que no se puede traducir tal como está, y otras sí se puede traducir tal como está, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice mama y mi kunata waikun, mi mamá cocina comida. En castellano, sujeto, verbo, objeto. En quechua, sujeto, objeto, verbo, igual que el inglés. Aclaramos que mucha gente o alguien dice, traducímelo por favor del castellano al quechua. La estructura no es el mismo. Mayormente en las poesías, cuando hay una declamación, no se puede traducir porque la poesía viene ya con su rima correspondiente, pero en quechua ya lo desordenamos. Entonces la estructura es diferente. Reiteramos, en castellano está el sujeto, el verbo y el objeto predicado al final. En cambio, en quechua está el sujeto. En ambos, en castellano y en quechua, el sujeto se mantiene. Eso sí, lo que se mueve ya es el objeto, está al centro en quechua y a la finalización es el verbo Janet. Hina kashan kunanga kaipi uchikanta kai zimaikunataga chagancharichisunch. Aquí están, hay oraciones desordenadas y vamos a identificar primero el verbo. ¿Cuál es el verbo para llevar al final? Porque ahorita está desordenado estas oraciones, ¿no? Por ejemplo, dice tatay wañuchin misita hatun. Está desordenado. Tatay es mi papá. Wañuchin le mata. Misita al gato. Hatun grande. Entonces, ¿mayentas verbo Tata Ramiro? Wañuchin nisum. Wañuchin ya. Chaita jepaman Ya, churasuch. kaitaga jepaman apargosunchi. Chay. Wañuchin. Wañuchin chari. Kunangri mayentas objeto. Hatun misita kanman, manchayga kanman hatun tatay kallanmanta. Mayrin mantis dillanman. Ya, hatun tatay. Misita wañuchin. Wañuchin, ¿no? Hatun tatay, mi abuelo mató al
gato. Ujú. Esta ta, este sufijo ta está indicando el objeto directo, ¿no? Ta, ay, gato, ¿ya? Hatun tatay misita wañuchin, así sería el correcto. Kayurati, papauquita yachachi hayt'an. Chaypi qhawarinallataq kachun, mayqintaq chay sujeto nisqa kasan, chaytaraq ñawpaqtaqa qhawarina kachun. Pitaq papawkita hayt'an, yachachiq Janet, yachachiq kanman chay sujeto nisqa. Yachachi sujeto, ichari. Imata hayt'an. Papawkita. Papauki, objeto, papauquita. Imata hayt'an, papauquita, ichari. Imata yachachi ruan. Papawkita hayt'an. Ya. Imata yachachi ruan, kanman papauquita hayt'an. Hayt'an, patea. Patea. ¿no? Papawki kasan chay pelota ninchis chay Janet. Ari anchay kashan, kaypi nishan yachachi, el profesor o la profesora patea el balón. Balón. El balón, ¿no? Kay, kashan, Achun algo yana aychata. Kunan qhawarinallataq mayqintaq kasan chay sujeto. ya, Pitaq may sujeto. pitaq aychata achun. Algo, Algo, yana algo nichurayunach. yana algo, Yana algo. ñawpaq manrenqa. Yana algo aychata achun. Ya, yana algo, Ay, imata achun, aychata. aychata renqa chawpiman, chay objeto. Chay nisqata qhipaman suchuchis yana nisque. Ya, chun, Aychata. aychata. Ya, aychata, Achun. achun, kayqa Chay manakan. mana kanñachu. Charpana. Yana algo, aychata, achun. Achun. Perro negro lleva la carne, o se lo Ujú. lleva, ¿no? Umayi kanichiku algoan millaita. Umayi. Maimentas chay sujeto. Umalej. Kanichiku algoan millaita. Kashanman umayi. Umalej chay sujeto nisqasan. Umalej Objetori, algowan. Millaita kanichikun. Chay kanichikun kanman chay verbo ninchis chay. ya. Chayta qhipaman apapusunchis. Ajina kama, michari. Chaywan allin. Ali. Umayi algoan millaita kanichikun. Michari. Allin kasan Janet. La autoridad, el director, se hace morder feo con el perro. Eso quiere decir, ¿no? Ajina Helgarikun, así de esa manera se escribe quechua, la estructura del quechua, entonces volvemos a repetir, es sujeto, objeto y Verbo. verbo. A ver, vamos a ver el siguiente. Ahora vamos a ver los pronombres personales. Ya, kay suti rantikunata qhawarisunchik tata Ramiro, chay suti rantikunapi kashan, ñawpaq kaq runapi kashan noga, Chay yo ninchis chay. yo, ichari, Chay pronombres personales. Agarisunchis y Skype. Chay singular ninchis, chay plural ninchis chay pion Janet. ari chay singularqa parlashan runallamanta. Runallamanta. Kay plural nisqata iskaymanta manchay Manchay ashkamanta. ashkamanta, ichari. Ñawpaq kaqpi kashan entonces noga, Noga. yo, Qhipanpi kasan gam. Chay tu ninchis. Tumpawan haqaynaqpiña Janet. ari tú, ichari. Chantaqa kashan pay, él o ella, ichari. Aswan haqaypiña chay kasan. Ari, Tawan kutipayarisunchis. Chay noga, yo. Estoy aquí presente. Chaymanta kasan chay gam, tu, tumpa haqay, tupi kasan chaymanta pay. Payqa aswan haqaypiña kasan. Ari. Kanchanta kashallantas kunan kay ashkakunapi plural nisqapi. Ñoganchik, kashan nosotros, ichari, chayqa inclusivo. Tukuyta chayqa tantaypun noganchik, tukuyta. Tukuyninchik kanchik noganchik. Chayqa kashan nosotros, inclusivo nisqapi. Qhipanpi kashan Chaymanta kasan nogayku. Chayqa kasan exclusivo. Nosotros.
Ariche exclusivo ninchis chayga wakintaga wahladu manchurani, le excluye a los demás. En cambio, noganchi es, por ejemplo, en este caso, inclusivo de toditos nosotros. Y nogaiku solo de nosotros dos, por ejemplo, y de los demás ya no. Por eso es exclusivo, le excluye. La tercera persona. Chaymanta casan cancuna, ustedes, chaykunaga. Chaymanta, chay tercero dicen chaga, paikuna, ellos. Paikuna, ellos. Chari. A ver, kutikipana, kashan noga. Yo, Kan, tú, pai, él o ella, noganchi, nosotros de manera inclusivo, nogaiku, nosotros de manera exclusivo, kankuna, ustedes, paikuna. ellos. Ahinamanta yachaganchik kay suti rantikunata. Kunanga tumpata amañarisunchi, ¿ya? Kay pinishan noga, antata mikuni. Imami noga tata Ramiro. Noga, yo. Antata Pan, mikuni. mikuni, comer o como. Pero en castellano es diferente. Entonces sería yo como un pan, puede ser, ¿no es cierto? Ajá. Así. Así es, ¿no? Gant, antata, Mikum. mikunki. Pai, antata, mikun. Pait, antata, mikum. Noganchi, Antata, mikunchej. nogaiku, Antata, mikuyku. gankuna, Antata, mikunkichej. paikuna, Antata, mikunku. mikunku. Kaya kashan kay tiempo presente nisgapi, chantapis tukuchinenga kanga kaipuni, la raíz en esta palabra mikui, por ejemplo, es hasta miku nomás. Hasta miku, hasta y todo se marca. Ya. Hasta ahí nomás Sí, es claro. la raíz, ¿no? Y después las terminaciones siempre va a ser en tiempo presente esto. Ni, inki, lana, inkichi, iku, y este es inchi y inku, ¿ya? Este es inkichi y inku. Siempre van a tener esas terminaciones en tiempo presente, todos los verbos. Además, esa actividad lo hemos realizado ya como en castellano, lo hacemos también con la conjugación de verbos. Noga, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, así. Con esto estaríamos concluyendo, Janet. No sé si algo más podemos comentar. Ari, ajina kashan kay quechua tumpata yacharinchi, ichaga tukuy kankuna chaytaga tumpata jawarinkichi ichari. Chaypi taxilurganchis kunanga suti rantikunata. A ver, tumpata kunanga, a ver, paikuna chikanta yuyarinankupas kay suti rantikunata. Kashan ñawpajkajpiqa noga, ichari, noga. Iskaykajpi kashan Gan, gan, chari. Kinsa kahpi kashan pai, pai. Kay plural ninch chaypega kashan noganchi. Noganchi. Chayga inclusivo, chari noganchi. Chantaga kashan nogaiku, nogaiku. Kanman, nogayaiku. nogaiku. Chari. Chanta kashan kankuna. Chaymanta kasan, paikuna. Paikuna, chari. Ahinamanta kay quechua simitaga kay punchaypi uchikanta yacharinchik ichagankunapaq allin kashan hinamanta ña tukuchimanya chayashanchik tata Ramiro. Así es, Janet. Este nivel básico, ojalá que les sirva en muchas instituciones educativas de las alcaldías. Ya como un requisito el quechua están pidiendo en el trabajo cotidiano que ellos tienen, ojalá que les sirva. Esta presentación que hemos hecho es en nivel básico, ya muy pronto vamos a estar sacando también un poquito ya más complejo en nivel avanzado, en nivel intermedio y finalmente en nivel avanzado. Entonces en 3 partes este material les vamos a compartir, Janet. Así es, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que les sirva. Huascuti kama kachun hinayata sumajllata karikushaychik waqay chakuychik tukuy qankunapas kachun hatun makikapi. Ajina kachun Janet, kankunawan parlarispa karergay kunoga suti ikasan Zamiro Terán Chávez, Agaikani, Villahermosa, Imanta Kaninoga Janet.
Allin pacha hinawan llaqtamasi karinchik no gasta suti Janet Campero cejas huascuti kama kachun tata Ramiro. Huascuti kama, huascuti kama.